Miriam Nemirovsky fue una importante profesora y pedagoga que nació en el año 1944 en la provincia de Entre Ríos, Argentina, y falleció en el año 2017. Ella creció en un ambiente familiar que apreciaba el desarrollo de la actividad intelectual. Estudió en el Magisterio de Educación Infantil y posteriormente cursó la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires. En el año 1976 se instaló en Kibbutz, Israel, donde vivió durante 4 años, y en 1980 se trasladó a la Ciudad de México. Allí trabajó en la Universidad Pedagógica Nacional. Además de esto, publicó varios libros, entre ellos sobre la enseñanza del lenguaje escrito y temas aledaños a la enseñanza de la escritura y la lectura. Trayectoria. Miriam tuvo una especialización en educación infantil y a partir de esa especialización en educación trabajó en el Jardín de Infantes Mitre, Escuela de Aplicación de Profesorado. Es así como de esta manera, desde muy temprano, comienza a contribuir a la formación de otros docentes, en este caso de futuras maestras jardineras. Como maestra de educación primaria, experimentó de manera directa los métodos tradicionales para la enseñanza de la lectura y la escritura. En ese momento le surgieron las primeras dudas acerca de la eficacia de los métodos que se utilizaban en ese entonces para la enseñanza de la lectura y la escritura, que surgen precisamente de esa experiencia que tuvo como maestra. En 1990 se instala en España. Cursa el doctorado en Psicología Evolutiva y en la Universidad Autónoma de Madrid. Al mismo tiempo comienza una intensa actividad como formadora de formadores en proceso de aprendizaje y enseñanza, en la lectura, escritura y las matemáticas, tanto en España como en diversos países de América Latina. Un objetivo primordial de su trabajo como formadora de profesorado fue superar la disonancia entre lo que se enseña en la escuela y lo que el niño aprende fuera de ella. Entonces, en el dominio de la lengua escrita se trataría de superar la diferencia entre lo que privilegian los distintos métodos de enseñanza de la lectura y lo que aprenden los niños dentro de una comunidad que usa la lengua escrita, ya que los miembros de una comunidad alfabetizada emplean la lectura y la escritura con fines diversos de los más sofisticados, como para expresarse, para recordar, para comprar, entre otros. Es por eso que se necesitan que los niños lean y escriban distintos tipos de textos en el aula para acercar las prácticas escolares a las prácticas sociales de la lectura y la escritura, y que en el trabajo didáctico se centre en el proceso de producción de textos en cuanto al proceso de aprendizaje y no solo en la corrección de lo que ellos escriben. Métodos de enseñanza de la lectura y de la escritura según Miriam Nemirovsky. Como propuesta de su método de enseñanza tenemos como primer punto que el objeto de estudio es el lenguaje escrito que existe en la vida social. Bueno, esto implica que se debe promover la lectura y la escritura de los textos sociales, no exclusivamente el uso del sistema de escritura. Dominar el sistema de escritura es una condición necesaria, pero en absoluto suficiente como garantía para producir o interpretar textos de manera aceptable o adecuada, de manera que nos interesa que los niños se apropien del lenguaje escrito como objeto social y sin duda queremos que al mismo tiempo vayan siendo capaces de utilizar el sistema convencional de escritura. Como segundo punto tenemos que los niños tienen conocimiento. Bueno, sabemos que desde temprana los niños son sujetos que elaboran ideas, hipótesis, saberes, y esos saberes son diferentes a los nuestros, pero también son diferentes entre ellos, aun cuando tuvieran la misma edad, porque dependen de numerosas variables que intervienen en ese proceso. Parte de nuestra tarea cuando trabajamos con ellos es conocer cuáles son esos saberes, las ideas que tienen acerca de, en este caso, la lectura y la escritura. Como tercer punto tenemos que la alfabetización es un proceso. No sabemos que los saberes se modifican, se transforman, se amplían, se profundizan, se cuestionan y hasta se reformulan. Y respecto a la lectura y la escritura, todos, incluso los adultos y nosotros los jóvenes que leemos y producimos textos, estamos en proceso de alfabetización. Nunca llega un momento en el cual alguien ya sabe leer y escribir, nunca ya está alfabetizado. Por ejemplo, dentro de 5 o 10 años seguramente seremos capaces de leer y de escribir mejor que hoy, así como hoy lo hacemos mejor que hace 5 o 10 años.
Así podemos darnos cuenta que cada niño de la clase está con respecto a sus compañeros y a los adultos en un momento de su proceso de alfabetización, seguramente más próximos a uno y más distantes de otro. Para avanzar en dicho proceso es necesaria la reflexión, el cuestionamiento, el análisis, así como la discusión y la argumentación, de manera que es necesario diseñar situaciones didácticas en las que esas estrategias se pongan en juego en el aula. Como cuarto punto tenemos situaciones didácticas equivalentes a las de la vida social. Bueno, en su propuesta asume que la necesidad de organizar situaciones en el aula que de cierta manera reproduzcan las condiciones en las que se realizan los actos de lectura y la escritura en la vida social. Es decir, los propios actos sociales de leer y de escribir se constituyen en la escuela en situaciones didácticas. ¿Qué hipótesis tienen los niños acerca del sistema de escritura? En la presente se verifica cómo escriben los niños al inicio del proceso de alfabetización, es decir, cuando escriben a su manera. En la imagen 1 y 2 establece los criterios de dibujo y de escritura. Aquí buscan diferenciar el dibujo de la escritura. Se habla de linealidad y de arbitrariedad, porque no producen forma de objetos y escriben de forma lineal. En las imágenes 3 y 4, segundo nivel, se habla de aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. Escriben sin control sobre la cantidad de grafías y no establecen la diferencia entre grafías y la asimilación. En el tercer nivel, imágenes correspondientes a 5, 6, 7 y 8, la relación de aspectos sonoros y gráficos de la escritura se habla de 3 modos. Hipótesis silábica. Representan una letra por cada sílaba. Silábico aquí representan una letra para cada sílaba y cada sonido. Y en la hipótesis alfabética representan cada letra un sonido. Proceso y estrategia que debemos seguir según Miriam Nemirovsky. Bueno, tenemos algunos materiales con los cuales contar. Hay elementos que es relevante que estén presentes en el aula donde se busca promover la lectura y la escritura. Uno de ellos es el fichero de nombres propios, que es un recurso que suele estar en la mayoría de las aulas. Se debe contar con una diversidad creciente de publicaciones donde se fundamenta y ofrecen alternativas para organizar momentos donde trabajar con este recurso. También tenemos las letras móviles, que es útil disponer de ellas para múltiples situaciones en las que plantear reflexiones vinculadas con las diferentes letras de nuestro sistema de escritura. Además, permite producir textos con ellas sin tener que trazar, eliminando así un aspecto de la escritura manual que implica ciertos grados de dificultad, tal como se evita usando el teclado de la computadora. También tenemos el abecedario, que disponer de un abecedario en la pared con los diferentes tipos de letras que usamos es también un recurso útil. Es una fuente de información que los niños pueden usar con cierta autonomía cuando no recuerdan cuál es la letra que quieren utilizar en cierto texto. Tienen ahí la opción de localizar. También tenemos la biblioteca. Aquí sí llegamos a un punto imprescindible, que haya en nuestras aulas una buena biblioteca a fin de proporcionar situaciones de lectura y de escritura. Sin ello es imprescindible que un sujeto avance en su capacidad de interpretar texto y producir texto. También tenemos los soportes e instrumentos de escritura. Bueno, eso es conveniente que en el aula los niños dispongan también de diversos soportes para escribir, ya sean hojas, papeles, rayadas o sin rayar, cuadernos, libretas, agendas, fotocopias. Tener en el aula diferentes soportes para escribir permite dar al niño la oportunidad de aprender a escoger el soporte adecuado de cada circunstancia. Por último, tenemos que el expositor para textos producidos por los niños. Bueno, disponer de un lugar específico en una pared del aula para exponer los textos que los niños escriben, así como hay un lugar donde se exponen sus dibujos o trabajos plásticos, implica también validar, legitimar lo que escriben. El que ambos expositores, uno para los textos y otro para los dibujos, estén claramente diferenciados, ayuda a que los niños avancen en el conocimiento de que ambos son autónomos. La escritura no necesita de la imagen de decir lo que quiere decir el autor. La plástica no necesita de la escritura para plasmar lo que se plantea el autor.